El domingo, usted lo recuerda, aquí también se lo informamos el día de ayer, platicamos con Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, y no nos decía el propósito de convocar a una sesión del Consejo Nacional para discutir la carta que la presidenta Claudia Sheinbaum ya envió. Dijo la presidenta que la enviaría el día de hoy, la carta a Morena para hablar del tema del nepotismo, entre otros temas, incluyendo los principios y las reglas para evitar que los acelerados que quieren ser gobernadores, gobernadoras o tener los cargos, pues sepan a qué atenerse. Y hoy ya Luisa María Alcalde oficializó que la sesión del Consejo Nacional se llevará a cabo el próximo domingo 4 de mayo. Se ha emitido ya la convocatoria que está usted viendo en su pantalla. Es una convocatoria a la sesión del Consejo Nacional de Morena, que se celebrará el 4 de mayo de 2025 y que se vaya a llevar a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, ahí justamente donde en septiembre se celebró el Congreso Nacional de Morena, donde Luisa María Alcalde asumió la presidencia de este partido político. La convocatoria está firmada obviamente por quien preside ese órgano de dirección, es el máximo órgano de dirección de Morena, que es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Entonces, pues el próximo domingo 4 de mayo, ¿cuándo es de este domingo en 8? ¿Qué esperas de ese congreso? Es el Consejo Nacional que se supone que va a establecer ya expresamente esas reglas para que nadie se las brinque y quien se las brinque, que sea sancionado y que quede perfectamente establecido el tema del nepotismo, Alejandro, y el tema pues sí, sobre todo del nepotismo. Sí, y bueno, y las reglas para irse a campaña. Por eso decía yo, los acelerados correcto, que de repente dicen, no, ya a mí me da la gana pintar el país con mi carita y ya con eso imponérsele como candidata o como candidato al propio partido. Entonces, sí, esto va a suceder el próximo domingo 4 de mayo. Pues ya veremos qué pasa en ese partido político que hoy, a diferencia de los partidos de Claudio X González, pues está boyante, tiene una enorme fuerza política, parlamentaria, constitucional, y ya veremos en las elecciones de Durango y de Veracruz, las elecciones municipales, a ver cómo le va. Uh-huh. Es una buena prueba. Es una buena prueba, aunque sean elecciones municipales. Vamos a ver qué tanta participación hay y cuál es el resultado, porque hay que considerar que van por separado el PRI, el PAN y el Partido Movimiento Ciudadano. Entonces... Van por separado. Entonces... también es el regreso de ellos. Exactamente. A ver cómo valerse por sí mismos, ¿no? Es correcto. Después de... Y no, sin Claudio. Pues sí, sin Claudio. Sí. Salvo que... Me pongo a temblar. Pues habrá que ver, pero es en la elección del 1 de junio habrá estos resultados y será también el día en que se celebre la elección judicial, Alejandro. Eso también es una prueba, ya no para los partidos de oposición, sino para el propio oficialismo, claro, visto en conjunto, que es el proyecto de Morena de elegir a juzgadores precisamente para que funcione mucho mejor el Poder Judicial de la Federación. Hoy nuestra compañera Nancy Gómez le tocó preguntar, hizo dos planteamientos Nancy Gómez a la presidenta de México durante la conferencia de prensa matutina. Una es sobre el nepotismo, que creo que vale mucho la pena escuchar. Y lo segundo es algo que ha inquietado a muchos sectores,
y que nosotros hemos tocado, por supuesto, mucho aquí, sin embargo, y en los periodistas y en los distintos espacios, que es el tema de la firma de Mario Delgado de este acuerdo. Ella dice, no hay firma, no hay acuerdo. En teoría no hay acuerdo, dice ella. Mario Delgado, cuando habla, dice acordamos, pero no dice firmamos un acuerdo. Entonces, yo creo que va a haber una revisión de lo que Mario Delgado habrá acordado con esa industria que ya le abrió la puerta a 27 empresas con presencia global muy poderosas, la industria de la chatarra. Pero la presidenta dice, a ver, aquí por lo menos para mí la Coca-Cola es dañina, punto. Yo creo que hay un avance y una aclaración pertinente de la presidenta en ese sentido, que ojalá y baje a nivel, pues a otros niveles, y que se separe al gobierno claramente de esa industria, porque esa industria, si tú le abres una rendija, por eso el presidente López Obrador fue así tajante con esa industria, Álvaro. Tú te acordarás, o sea, con ninguno de ellos, a ninguno de ellos se metió. Vámonos para afuera. Ahí fue, vámonos, cerrarles la puerta, porque tú les abres la puerta, son expertos en eso. No, y así lograron meterse hasta la cocina de las escuelas. Por eso parte de la crisis de obesidad y de diabetes que hay en nuestro país tiene que ver con eso. Por más que se hagan los tíos Lolos, los Coca-Colos, los Pepsi-Colos, los Bimbos. Bimbolos. Son envenenadores, literalmente, de la niñez. Y llegan hasta los lugares más recónditos con su cargamento de veneno y se roban el agua para que la gente beba la porquería que fabrican. Bueno, esto, por supuesto, requiere siempre de conductas radicales. Y se ven una rendijita y por ahí, efectivamente. Dice Lilian Miranda, por favor, díganle a sus reporteros que cuando les den la palabra en la mañanera, por respeto a la presidenta, se pongan de pie. Es que no se puede por las cámaras. Cuando están sentados mero enfrente, es algo que ya había quedado más o menos claro. Cuando están sentados mero enfrente, te levantas y tapas una de las cámaras. Hay exactamente a un costado muchas cámaras. Por eso es que algunos reporteros lo dicen, pero no es por falta de educación, pues faltaba más que fuera. Los bimbollos, dicen don Ranita. Oye, Álvaro, vamos a escuchar cómo lo plantea la presidenta, el tema del nepotismo y luego el tema de la chatarra. De la chatarra. Vamos a ver. Pasando a otro tema, dentro del movimiento hay familias tanto en el Congreso, digamos, como en otros puestos del sector, hay familias muy visibles que participan en diversos cargos. Algunos consideran que es nepotismo, otros que no, que el nepotismo es exclusivamente cuando un miembro de la familia asume justo después de que deja el cargo su familiar. En víspera de esta carta que enviará a la dirigencia de Morena, ¿podría definirnos qué piensa usted que es el nepotismo? ¿Cómo lo definiría y qué específicamente propondría que el movimiento lo prohíba? El nepotismo está tipificado en la ley. O sea, lo que dice la ley en el caso de los servidores públicos del gobierno federal es que no se puede contratar a un familiar hasta el 4º nivel, con excepción de aquellos que ya trabajaban antes de que llegara la nueva persona, porque se consideraría pues que sería un acto de injusticia. Pero yo no puedo nombrar a un familiar que trabaje en el gobierno federal que esté en 4º nivel, la secretaria de Gobernación tampoco en su secretaría, el secretario de Seguridad tampoco en su secretaría. Entonces, eso está tipificado en la ley. ¿Qué quiere decir nepotismo? Que plantee que ya está en la Constitución a partir del 2030, que si una persona es presidente municipal o presidenta municipal o alcaldesa o alcalde del gobierno de la ciudad, en la ciudad,
viene una elección, no puede proponerse al cargo que le sigue a su hermano, a su primo, a su mamá, a su papá, porque hay casos en México hasta ahora en donde está la mamá gobernando la presidencia municipal y se propone al hijo o a la hija para que se quede, claro, decide el pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué considero? Pues que cuando está un familiar, pues obviamente quien está en el poder lo que busca pues es mantenerse en el poder y además pues va a apoyar al familiar para que quede, ¿no? Entonces, ya está en la Constitución que ni en presidentes municipales, ni en diputados, ni en senadores, ni en gobernadores, que ha habido casos de gobernadores que está un hermano y luego viene otro hermano en la gubernatura, o en presidente o presidenta, que no puede quedar alguien. En la elección que sigue, un familiar hasta el cuarto nivel, el esposo, la esposa, etc. Eso quedó al 2030. Entonces, ¿qué plantea Morena? Que lo hizo público su presidenta, que en el caso de sus candidatos o candidatas lo van a asumir desde el 2027. De hecho, lo hicieron ahora en las dos elecciones a presidencias municipales, en Durango y en Veracruz. Entonces, ese es el planteamiento en el caso del nepotismo. Ya también se estableció que a partir del 2030 ya no hay reelección, cosa que también desde mi punto de vista es muy bueno. Ya los diputados a partir del 2030, 3 años, ya no pueden continuar otra vez de manera seguida. Puede ser 3 años, descansan 3 años y se pueden volver a postular, pero no puede ser corrido. Senadores tampoco, presidentes municipales tampoco. Entonces ya se revirtió aquella reforma en la época de Calderón, si mal no me acuerdo, de que podían reelegirse en contra pues del elemento sustantivo de la Revolución Mexicana, con el que convocó Madero, que es sufragio efectivo, no reelección.